El día de hoy vamos a hablar acerca de la farmacodinámica, que es lo que el fármaco le hace al organismo. Entendamos primero que un fármaco actúa como una señal y el receptor actúa como el detector de dicha señal, formando un complejo fármaco-receptor que finalmente produce un efecto biológico. Hay un par de cosas que también tenemos que tener en cuenta, como que la magnitud de la respuesta va a depender del número de complejos de fármaco-receptor. Cabe mencionar también que los receptores se pueden encontrar tanto activos como inactivos, y algunos fármacos van a alterar la concentración de los receptores activados o los que están inactivos. Ahora podemos pasar a hablar de las diferentes familias de receptores que existen. Están los canales iónicos, los acoplados a proteína G, los que están ligados a enzima y finalmente los intracelulares. Como su nombre lo indica, este tipo de canales iónicos activados por ligando van a permitir el paso de iones al interior de la célula una vez que se ha activado su receptor. Características importantes es que son los de respuesta más rápida, pero tienen muy corta duración. Después vienen los receptores acoplados a proteína G, los cuales son compuestos transmembrana de 7 regiones que están acoplados a una proteína G, la cual se divide en 3 subunidades, la alfa, la beta y la gamma. Una característica es que estos tienen una duración de segundos a minutos, además de que son los más abundantes y trabajan por medio de segundos mensajeros. Luego vienen los receptores que están ligados a enzimas, cuya característica es que su duración es de minutos a horas y toda su actividad enzimática está dentro del citosol, en la célula, y tienen un cambio estructural al momento de ser activados. Por último y no menos importante están los receptores intracelulares, que como su nombre lo dice está dentro de la célula, por lo tanto los ligandos tienen que entrar primero a la célula y tienen que tener ciertas características. Por ejemplo, tienen que ser liposolubles, por lo tanto generalmente van unidos a proteínas plasmáticas como la albúmina. Después, una vez que entran y forman el complejo fármaco-receptor, este viaja al interior de la célula para unirse al ADN y regular la expresión genética, así haciendo enzimas y proteínas que finalmente tienen un efecto biológico. Debido a esto, la respuesta puede llegar a tardar hasta 30 minutos en darse, pero tiene una duración más prolongada de horas hasta días. Hay dos características muy importantes al momento de la transducción de las señales. Primero la amplificación y después la desensibilización. La amplificación se refiere a que un único complejo puede llegar a activar muchas proteínas G y estas pueden durar activas mucho más tiempo que el propio complejo. Y pasando a la desensibilización, esto no es más que un método de protección para la célula para evitar la sobreestimulación, y hay dos tipos de respuesta. Una es el cese de la respuesta a pesar de que hayan intentos de estímulo, y la otra es el reciclaje de los receptores por medio de endocitosis. Un concepto a destacar que es muy importante es la taquifilaxia, la cual se refiere a que una administración reiterada de un medicamento puede provocar la disminución de los efectos. ¿Pero es lo mismo que la tolerancia? La respuesta es que no. A pesar de que ambos se refieren a una disminución de los efectos al momento de estar pasando más medicamentos, la tolerancia se refiere a un efecto un poco más tardío, mientras que la taquifilaxia se refiere a efectos más inmediatos. La potencia y la eficacia son dos propiedades muy importantes del fármaco que se miden a través de estas curvas. Para medir la potencia, nosotros nos tenemos que fijar en la cantidad del fármaco que tiene que estar en el organismo, al menos para alcanzar el 50% del efecto máximo. Pongamos esta gráfica como ejemplo, donde podemos ver que para que el fármaco A pueda llegar hasta el 100% del efecto, ocupa mucho menos concentración, a diferencia del fármaco B, que para llegar al 50% se necesita más cantidad de fármaco. La otra propiedad es la eficacia. Para decir que un medicamento llegó a su eficacia máxima, es que la totalidad de sus receptores están ocupados, y esto depende obviamente del número de complejos ligando-receptor que existan. De igual forma, podemos ejemplificar la potencia y la eficacia de los fármacos. Aquí tenemos la comparativa que el fármaco A es más potente que el fármaco B porque se necesita menos concentración para llegar al efecto máximo. En comparativa, el fármaco C tiene una potencia menor porque necesita más concentración y al mismo tiempo una eficacia menor comparado con A y B porque no puede llegar a los mismos efectos biológicos. Otra forma de entender la eficacia de un medicamento es mediante la KD, que es la constancia de disociación de un fármaco con su receptor.
o también conocida como la afinidad. Aquí en esta fórmula, la D es el fármaco libre que se encuentra en la sangre, la R son todos los receptores que se encuentran libres y DR es el receptor ocupado, lo mismo que el complejo ligando-receptor. Podemos simplificar un poco más la fórmula anterior haciendo simplemente la comparación de la relación del fármaco libre con la cantidad de receptores. Por lo tanto, si aumenta la cantidad de fármaco libre, significa que los receptores no están siendo captados. Esto nos da un resultado que la constante de disociación entre más alta sea, significa que el fármaco tiene menos afinidad con ese receptor. En cambio, si fuera la constante mucho más baja, quiere decir que los receptores sí se están ocupando y hay muy poco fármaco libre. Y por lo tanto es seguro afirmar que ese fármaco es afín a ese tipo de receptor. Tenemos que recordar siempre que los fármacos primero tienen que entrar al organismo, distribuirse y después producir este complejo fármaco-receptor, y al final de todo esto se va a producir la reacción biológica. Es por eso que esta curva se parece muchísimo a la curva de eficiencia que habíamos revisado anteriormente. Y finalmente vamos a revisar cómo se clasifican los fármacos dependiendo en dónde o cómo actúan, clasificándolos en agonistas o antagonistas. Habíamos aclarado antes que primero una molécula se tiene que unir a su receptor, activarlo y finalmente producir una respuesta biológica. En caso de los fármacos que se unen al mismo receptor e imitan la actividad de un ligando endógeno, se le conoce como un agonista completo. Cuando un fármaco se une al mismo punto que un ligando endógeno, pero provoca una respuesta un poco menor, se le conoce como agonista parcial. Y finalmente, hay receptores que a pesar de estar inactivos, se pueden activar sin la necesidad de un ligando endógeno. Y los agonistas inversos mantienen estos receptores inactivados. Entonces, tenemos que un ligando se une al receptor, lo activa y provoca respuesta. Ahora, el segundo grupo de medicamentos son los antagonistas, que a diferencia de los agonistas, estos no provocan ningún cambio en el receptor. Pero un fármaco antagonista de tipo competitivo se va a unir al mismo sitio de un ligando endógeno y no va a permitir que éste lo active. De esta forma, cuando hay suficientes ligando endógenos, pueden llegar a remover los antagonistas que había y finalmente ejercer una respuesta. Otro tipo de antagonistas tienen una unión muy fuerte con el receptor, una unión covalente, el cual no se quita a pesar de que haya más cantidad de ligandos endógenos. Estos son llamados antagonistas irreversibles. También existen los antagonistas irreversibles con unión alostérica, los cuales no se unen al mismo sitio de unión de los ligandos, pero no permiten su activación de igual forma. Después tenemos otro tipo de antagonismo, el funcional, el cual el fármaco se une a receptores diferentes a los agonistas y desencadenan efectos contrarios a estos. Y los antagonistas químicos son los cuales impiden las acciones del agonista modificándolo directamente o secuestrándolo.